Dios te bendiga grande y poderosamente el día de hoy a ti y a tu familia. Qué bueno es cuando Dios le habla a uno. Déjame decirte, Dios está hablando constantemente. Todo el tiempo. Nos toca a nosotros oír lo que Dios tiene que decirnos. Dios habla todo el tiempo en su palabra. Así como hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros. Por aquí, por este canal, estudiemos juntos la palabra de Dios. Dios no solamente te habla a ti, me habla a mí también. Dios nos habla a todos a través de su palabra. Y hoy estaremos tratando el tema. Predica la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y también el capítulo 4 de segunda de Timoteo, del 1 al 5. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice el hombre de Dios se refiere a hombres y a mujeres, enteramente preparado para toda buena obra. Y continúa diciendo en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco. Esto es Pablo escribiendo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pablo escribe a Timoteo según las recomendaciones que le está dando Pablo a Timoteo. Entre ellas le dice, te encarezco a ti, Timoteo. ¿Qué significa te encarezco bíblicamente? Es hacer un llamado solemne o conjurar, testificar enfáticamente o encargar algo bajo juramento. Pablo le está diciendo,
Timoteo, te estoy encargando bajo juramento delante de Dios que prediques la palabra. Y continúa diciéndole, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto se refiere al juicio final donde Jesús, en su segunda venida, juzgará a toda la humanidad, los que estén vivos y los que hayan muerto, y resuciten, y lo van a resucitar a los muertos, para determinar el destino eterno de cada uno según sus obras y su fe, estableciendo plenamente su reino justo. Es un encargo solemne para que Timoteo predique con urgencia y fidelidad. Oigan esto, no solamente eso se extrapola al día de hoy, o sea, eso tenemos que acogerlo para nosotros el día de hoy, estas palabras. Nosotros tenemos que predicar con urgencia y fidelidad y ser fiel a lo que dicen las Escrituras, sin tergiversar la palabra, sin adoptar dogmas de hombres. Más adelante le estaré diciendo lo que he aprendido de qué es un dogma. Recordando, dice, recordando el juicio venidero y la importancia de vivir por la eternidad. Esto es a lo que se refiere en la primera parte del capítulo 4. En segunda de Timoteo continúa diciendo en el versículo 4, el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra. Está diciendo Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, insta en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo con esto? Es que en todo tiempo debemos predicar la palabra de Dios, no solamente a Timoteo, sino a nosotros mismos debemos hacer y predicar, afanarnos por predicar la palabra y llevarla con el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. No tratando de maltratar, como muchos por falta de entendimiento maltratan a las personas en la forma en que predican. Es la manera en que nosotros predicamos, y cuando nosotros nos llenamos del amor de Cristo en nuestro corazón, el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a poder dar una palabra. Oigan esto, cuando todos digamos estas palabras, que son palabras que van a reprender, porque nosotros vivimos haciendo pensamientos y caminando en nuestros propios caminos cuando no son los caminos ni los pensamientos de Dios. Pero ¿qué va a pasar con estas personas si nos llenamos del amor de Dios y les reprendemos? Lo que sucederá es, cuando nosotros hagamos esto con el amor de Dios en nuestro corazón y demos la palabra de Dios, corazón, ellos van a quedar edificados y van a quedar viendo. No se entristecerán como tú le dices las cosas. No se pongan guapos, no se pongan bravos porque tú le dices una palabra, la palabra de Dios. Por esto a Pedro le dijo cosas duras a los líderes religiosos de aquella época. Ustedes mataron a Cristo. ¿Usted sabe qué ellos hicieron? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dijeron, wow, pero qué hombre que está hablando tan bien. Qué exégeta de la palabra. Y no es ese el que no tiene letra, que está hablando así. Oigan esto, ellos se gozaban de cómo Pedro hablaba.
Y Pedro lo estaba reprendiendo, le estaba diciendo, ustedes son unos asesinos, mataron al maestro. Eso es lo que debemos enfocarnos hoy en tratar de decir la verdad de la palabra, pero llenos del amor, llenos del Espíritu Santo de Dios para poder impactar la vida y que Dios pueda provocar un cambio en su vida, en la vida de los demás, llevando la palabra con amor. Insta a Timoteo, Pablo insta a Timoteo a que predique la palabra en todo tiempo. Oye, esto no significa que solamente en la iglesia o con una invitación que te hagan a los predicadores de la palabra que ya tienen ministerio. Y a ti que tampoco todavía no están actuando en tu ministerio o no estás actuando en un ministerio, sino es a todo aquel con el que en el día a día te encuentras, con tu familia, con tu vecino, con conocidos, con desconocidos. Dios tiene una palabra para cada uno de ellos. Solamente tenemos que tener la disposición, llenarnos espiritualmente de Dios, llenarnos de este espíritu, que ese espíritu mora en nosotros, para poder dar lo de Dios a nosotros. Que Dios pueda hacer la obra, que Dios pueda hacer la obra, el propósito de Él en la vida de cada uno de ellos, así como la hace en tu vida. Predica la palabra, no es solo hacerlo delante de un púlpito, es también hablar la palabra de Dios a todos los necesitados espiritualmente. Redarguye, dice, oiga esto, en el versículo 2 dice que predique la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué significa redarguir? Que tal vez muchos cristianos que se conectan y muchos que no conocen de estos términos no han podido averiguar qué es esto. Redarguir significa refutar o rebatir o argumentar, o contraargumentar algo en contra de alguien que lo dijo, volviendo el argumento en su contra. Es confrontar a través de la palabra con nosotros. Es un confrontamiento de que tú veas la verdad frente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque dice la palabra en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. De Isaías hablando. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Y continúa diciendo el versículo 2, reprende. ¿Y qué es reprender? ¿Qué significa reprender bíblicamente? Significa corregir, amonestar, desaprobar severamente una falta, no solo para señalar el error, que ahí es donde está el grave error de nosotros los cristianos, que queremos reprender, queremos señalar el error de las personas, sino que es para llamar a la conversación y la transformación, revelando la verdad en el amor, que es el amor de Cristo. Y continúa diciendo en versículo 2, exhorta con toda paciencia y doctrina. No con dogmas, sino con doctrinas. Las doctrinas son las que ha puesto Dios aquí en su palabra.
dogmas son interpretaciones bíblicas para ajustarla al hombre. Yo tomo un versículo bíblico y digo que significa algo para adaptarlo a mi propia conveniencia. Eso es lo que es un dogma de hombre. Es con doctrina y con paciencia que hay que llevar la palabra de Dios. La doctrina es el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos aquí en la Biblia. ¿Cuál es su camino verdadero? ¿Cuál es su amor verdadero? ¿Qué es lo que Él quiere para nuestro caminar en esta tierra? En 2 de Timoteo 4, versículo 3, continúa diciendo Pablo a Timoteo: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, este versículo? O esta parte de este versículo. Advierte sobre una época futura que para mí es la que estamos viviendo hoy. Usted puede interpretarlo como usted, Dios le ponga en su corazón. Oiga, advierte sobre una época futura de apostasía donde la gente, cansada de la verdad bíblica, cansada de lo que dice la Biblia, porque la Biblia confronta en cada palabra al ser humano, se alejará de la enseñanza fiel para buscar maestros que le digan lo que quieren oír. Y más adelante, ahí mismo en el versículo dice: comezón de oídos, para satisfacer, oigan, que le digan lo que quieren oír para satisfacer sus propios deseos carnales y vanidades, en lugar de buscar la verdad que confronta sus pecados, en lugar de buscar lo que dice esta palabra de Dios. Continúa diciendo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, que les expliqué ya lo que es, sino que teniendo comezón de oír, ahí donde explica Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. La propia concupiscencia se refiere a ese deseo ardiente e incontrolable que surge dentro de cada persona. Una inclinación hacia los placeres desordenados y terrenos. Lujuria, llámese, ¿verdad? Lujuria, codicia, soberbia, entre otras, que nos aleja de la voluntad de Dios, siendo una fuente de tentación y el inicio del pecado, aunque no es pecado en sí misma hasta que nosotros la consentimos, o sea, hasta que nosotros ejecutamos esa concupiscencia, hasta que nosotros ejecutamos los pensamientos que no son de Dios que tiene nuestro corazón. Continúa diciendo en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy en día. Estamos atendiendo más a los cuentos que hacemos, a los cuentos de caminos que vivimos, a los cuentos que queremos oír en vez de oír la verdadera doctrina del Señor, a lo que Dios nos da. Queremos predicar cosas, cuentos de camino, y no queremos predicar porque no vende la palabra de Dios.
que la palabra de Dios no vende porque confronta al ser humano con la verdad, con la vida. Es Cristo Jesús. Oigan esto. Queremos vivir del cuento, como dice el refrán. Debemos cumplir con lo que Dios nos encomendó, que es llevar rectamente y con amor la verdadera palabra, que es lo que dice la palabra de Dios en cada línea acá, lo que dice la Biblia. Hoy yo quiero darle un consejo a los creadores cristianos de las redes sociales. Yo lo voy a coger para mí también. No crear para conseguir más seguidores. No crear para cumplir metas, sino para hacer el propósito de Dios, que es predicar la palabra de Dios. Establece. Es predicar la palabra de Dios establecida. Con amor, con mansedumbre. No es crear para que Dios te bendiga, sino crear contenido para cumplir el propósito de Dios. Y si Él quiere, Él te va a bendecir según lo que tiene tu mente, que es tu corazón. Tendrás que soportar las aflicciones. Entra el desierto. Tendrás que pasar el desierto. Por más que te afanes, nunca podrás tener las añadiduras sin antes pasar por el desierto. Dios trabaja estas cosas en nuestras mentes. Esas cosas que no le agradan a Él. Esas cosas en que te enfocas, que no son las cosas de Dios y que a Dios no le agrada, que son cosas terrenales. Déjame decirte, no son las cosas terrenales a las que hay que fijarse, las cosas espirituales. No es pedir cosas terrenales, añadiduras terrenales, sino pedir que Dios ponga en ti su amor, su misericordia, su paz para poder llevar a los demás la verdadera palabra de Dios, que es la que está escrita aquí en la Biblia. Enfócate en las cosas de Dios, no en las terrenales. Espera pacientemente a que Dios abra puertas. No trates de abrirlas tú. Por más que intentes, hay cosas que yo no podremos arreglar. Solo Dios tiene un propósito por el cual ha permitido ciertas cosas, ciertas necesidades. Ha permitido enfermedades en tu vida. Es para que tú puedas entender y aprender cosas que estás haciendo mal delante de Dios. En las pruebas, en las tribulaciones, es que nos damos cuenta que no estamos viendo de Dios. Por eso es que Dios permite eso en tu vida. Lo que te lleva a Dios es cuando te quitan las cosas terrenales que te desenfocan. Los humanos siempre estaremos desenfocados en lo que Dios no quiere para nosotros. El enfoque de nosotros para nada es lo que Dios quiere.
Porque Dios dice en su palabra que mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. No es hacer cosas para conseguir like, para monetizar en las redes. Es llevar la palabra de Dios a los necesitados espiritualmente, aquellos que Dios quiere dar una palabra, aquellos que Dios quiere redarguir, aquellos que Dios quiere transformar. El propósito de Dios en la vida de nosotros es que nosotros como predicadores de la palabra llevemos la palabra de Dios a través de los medios que para eso Dios los permitió, y no es para estar consiguiendo likes y preventas, porque hemos entendido que Dios nos va a bendecir así. Pero déjame decirte, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. El enfoque que debemos tener es llevar la palabra de Dios, de enfocarnos en las cosas de Dios, de enfocarnos en la oración, de enfocarnos en las cosas que matan la carne, para que Dios pueda usarnos y llevar una palabra, mientras nos mantengamos haciendo contenido para las redes, para poder monetizar. Entonces nos mantendremos desenfocados de lo que es la verdadera esencia de la palabra y de llevar el amor de Cristo a la vida de los demás. Mientras nos enfoquemos en cumplir metas a través de las redes sociales para poder conseguir cosas terrenales, entonces nos mantendremos desenfocados del verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, y es predicar la palabra de Dios a todo el mundo, de que puedan personas ser transformadas, de que puedan personas ser sacadas por Dios de donde están, porque Dios tiene un propósito vivir en la vida de muchos. Y Dios tiene que usar personas para llevar su palabra. Él puede hablar, pero Dios te tiene a ti para que tú lleves la palabra y Dios poder transformar el corazón de esas personas que más lo necesitan. Para eso es que estamos llamados, para eso es el ministerio que Dios te dio, para eso es que Dios nos ha encomendado predicar la palabra y para llevar el amor de Cristo, enseñar la palabra, enseñar las grandes cosas que Cristo tiene para nuestra vida, para la vida de cada una de las personas que están ahí, que escuchan este video. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por ver este video hasta el final. Yo espero que haya sido de edificación, porque esto fue una palabra que Dios me dio el día de hoy. No te desenfoques, mantente enfocado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret le bendigo a todos aquellos y cada uno de las personas que han estado conectados y podrán ver más luego este live. No me interesan las metas de Dios. Me interesa es llevar la palabra de Dios a cada uno de los necesitados espiritualmente, según el propósito de Dios. Gracias, gracias infinitas a todos aquellos que nos siguen y aquellos que aún no nos siguen. Les exhorto a que puedan seguirnos y puedan continuar viviendo las enseñanzas que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Gracias a Dios Todopoderoso por cada una de las personas que están
Gracias, Señor. Le bendigo a cada uno en tu nombre, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias a todos.